Durante las semanas previas a la declaración de la pandemia, decenas de periodistas denunciaron el alarmismo que se estaba creando alrededor de la propagación de la COVID-19. Está claro que el periodismo debe entonar el mea culpa por la falta de precisión y los constantes errores que se han cometido a lo largo de la historia en cuestiones científicas. Pero durante este año, más que nunca, ha sido cuando la labor del periodista ha quedado en entredicho al tener que informar sobre cuestiones puramente científicas y que a la vez eran de gran interés para toda la población. Y es que la ciencia parece un concepto abstracto a oídos de cualquier ciudadano de a pie. Sin embargo, la ciencia se infiltra en nuestras vidas hasta límites insospechados. Todo a nuestro alrededor tiene que ver con la ciencia. No podemos ni debemos vivir sin ella. Los acontecimientos que nos atañen al último año lo corroboran. En tiempos de sobreinformación y mucho ruido mediático, a veces interesado, la sociedad necesita que se le hable de ciencia, que se le eduque, que se le explique. Los ciudadanos se hacen preguntas y muchas veces la ciencia es la única que puede darles las respuestas. Pero ¿quiénes tienen ese conocimiento y a la vez la capacidad de llegar a los ciudadanos? ¿Los periodistas o los científicos? ¿Ambos son igual de válidos? Múltiples cuestiones plantean un debate que en la actualidad está más vivo que nunca con la irrupción de nuevas formas de comunicar sobre ciencia a través de Internet. ¿En qué punto se encuentra el periodista con el científico? Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa redonda, tertulia, preparada por los estudiantes de la asignatura de Comunicación de la Ciencia, en donde vamos a poder mantener una conversación, una charla sobre comunicación científica, divulgación y todo eso. Los invitados, a mi izquierda y por orden, tenemos el placer de contar hoy con Manuel Seara, periodista, biólogo y director del programa de Radio Nacional España A Hombros de Gigante, y también palabra de ingeniero y también, bueno, un decano, evidentemente, en la comunicación divulgativa de ciencia. A su lado, Alberto Solch, ingeniero de sistemas y director de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea de Madrid, aquí de la casa, y a su lado, Enrique Vivas, doctor en Ciencias Biomédicas y profesor de la Universidad Europea de Madrid, también director del programa Ciencia y Vida de Europea Radio. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Si me permites, Iria, quiero mencionar a mi colaboradora y amiga y compañera, Anabel Rodríguez Learte, que es el alma mater del programa Ciencia y Vida, que está insertado en una situación, una colaboración con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y que por razones de espacio está sentada, pero va a intervenir porque es el alma mater del programa. Vale, Anabel, bienvenida. Bueno, pues como digo, gracias a todos por acompañarnos en esta tarde, en la que podremos debatir sobre un poco de ciencia. Y bueno, para empezar, a mí me gustaría, bueno, a nosotros, porque esto es un trabajo grupal, nos gustaría enfocarnos un poco en esas claves de la comunicación científica, ¿no? Y también haciendo alusión y recogiendo un poco lo que comentaba mi compañero en la introducción de este debate que hemos oído. ¿Cuáles son esas claves que se necesitan para hacer una buena divulgación científica? Bueno, pues si me permitís voy a romper el hielo, pero antes de nada, bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la Universidad Europea. Me parece muy interesante este tipo de iniciativas, Semana de la Ciencia, y además hacer este programa de radio, y por supuesto muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes en este auditorio, bueno, pues viéndonos a las 3 y pico de la tarde, que bueno, oye, pues es una hora después de la comida que se hace en un momento dado puede ser un poco durilla, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Las claves para una buena divulgación científica, pues yo creo que las claves, o para un buen periodismo científico, pues las claves que tienen que regir para cualquier tipo de periodismo que se haga, ¿sabes? Es decir, la veracidad, la rigurosidad, el contacto de las fuentes, el saber, el entender qué es lo que está ocurriendo para poder contarlo a nuestros oyentes, a nuestros lectores, los televidentes, y por supuesto tratar de hacerlo, que no siempre es posible, en un lenguaje que sea accesible pues, para las personas a las que nos estamos dirigiendo. Yo creo que no hay más, ni más claves ni más trucos. Es verdad que la ciencia en sí misma bueno, pues es más complicada quizá que otras materias, es decir, yo creo que todo el mundo más o menos entiende de política o entiende de cosas no sé, del área de sociedad en general
o de otras áreas o de otras modalidades. La ciencia es más complicada y además la ciencia, bueno, pues conlleva el método científico, ¿no?, a la hora de desarrollar esa actividad, y la ciencia tampoco tiene certezas absolutas, y lo hemos estado viendo, ¿no?, en esta pandemia. Es decir, los científicos avanzan, elaboran sus teorías, comprueban, tratan de demostrar que efectivamente lo que están descubriendo es cierto, y así se va avanzando. Y hay veces que a lo mejor lo que se creía cierto, pues luego al cabo de un tiempo resulta que no lo es y hay que andar por otros caminos, ¿no? Y bueno, nosotros los periodistas lo que hacemos, o lo que deberíamos hacer, es tratar de informar de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, por eso, como decía tu compañera en la introducción, sobre eso del mea culpa, es decir, los científicos no tienen la verdad, y nosotros contamos lo que dicen los científicos, contamos cuando lo hacemos de buena fe, que como en la viña del Señor pues hay de todo, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los periodistas en España es gente honrada, gente honesta y gente que de buena fe, vamos, el 99,999, muchos decimales. Entonces, si ellos se equivocan, ¿cómo no nos vamos a equivocar nosotros, ¿no? Por supuesto. Pero vamos, estoy aquí rodeado de científicos que quizás tengan mejor opinión que la mía. Mejor no cabe duda. Lo primero, buenas tardes a todos, y quiero daros la enhorabuena a los estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación por esta nueva Semana de la Comunicación, que ya está nada menos que en su 27ª edición, ahí es nada. Retomando el tema que preguntaba Siria, yo creo que lo importante de la comunicación es mucha humildad y mucha capacidad de autocrítica. A mí siempre me viene a la cabeza lo que decía Richard Feynman, Premio Nobel de Física, uno de los grandes científicos del siglo XX, cuando él decía, siendo la persona que era Premio Nobel de Física, que él no consideraba que realmente supiera una cosa hasta que no lograba explicársela a un estudiante de segundo de forma que éste lo entendiera. La clave siempre de la comunicación es lo que es capaz de recibir la otra parte, el receptor. Y aquí, periodistas, científicos, cualquier persona sabe y puede comunicar. Lo importante es que sepa comunicar de una forma veraz y adecuada para que quien reciba el mensaje sepa entenderlo. Siguiendo un poco los valores del periodismo, ¿no? Bueno, no sé si Enrique quiere añadir. Bueno, reitero el agradecimiento a alumnos. Yo he sido profesor de aquí, ahora estoy, vamos a llamarle, de mérito, que me retiré en noviembre, sigo vinculado por la universidad, pero tener alumnos, como decía Alberto, decía Manuel, a las 3 de la tarde de un día de abril, aunque haga mal día, la verdad es que demuestra un interés especial, y más un tema tan importante como es la comunicación en la ciencia. O sea que, chicos, yo que he sido docente hasta hace 2 meses, gracias por estar aquí, y luego espero que participéis. Indudablemente, lo que ha dicho Manuel y lo que ha dicho Alberto, efectivamente es así. El problema que yo veo es que, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero comunicar ciencia no es fácil, y no es patrimonio exclusivo comunicar ciencia del científico. Hay científicos, como hay profesores magníficos en cuanto al bagaje que tienen de conocimiento, que explican mal las clases. O sea, comunicar es un arte y una disciplina, y hay que saber comunicar. Y comunicar ciencia no es fácil, primero porque tiene un lenguaje propio. Vosotros, en las nuevas generaciones, os han robado en el bachillerato, como se llame ahora, el latín y el griego. Las etimologías os las han robado, y las etimologías a veces son muy importantes, porque si no te acuerdas de una palabra técnica, una palabra científica, por la etimología puedes intuirla. Entonces, no es fácil comunicar en ciencia. Luego entraremos ya en más detalles en el mundo de la comunicación de los periodistas y tal, pero no es fácil comunicar en ciencia. Y además hay que tener en cuenta una cosa que comentábamos fuera de las cámaras antes con Alberto. La ciencia, nosotros los científicos tenemos fama de ser dogmáticos, de ser solemnes, de pontificar las cosas. No es verdad. Si hay alguien, aparte de los políticos, que sean chaqueteros, son los científicos. Lo que yo pienso hoy y comunico hoy y actúo según los criterios que tengo hoy están basados en el método científico de hoy. Pero si mañana tú o cualquiera de nosotros me demuestra que estoy equivocado, me cambio de chaqueta inmediatamente y comunico y actúo según la chaqueta de ese momento. Yo tengo ya muchos años, aunque no los aparente,
indudablemente. Yo tengo ya muchos años y yo criterios y actuaciones y conocimientos que tenía hace 25 años, ahora algunos son totalmente antagónicos. Yo os hablo de la medicina y del paciente. Dice, bueno, ¿hemos estado equivocados anteriormente? Pues según la ciencia actual sí podemos estar equivocados. Entonces el paciente que nos hemos equivocado, ¿podemos haber cometido alguna iatrogenia en algún momento determinado? Indudablemente. Igual que la ciencia pura, los conceptos van cambiando y eso, ¿qué hay que hacer? Saber comunicar. Los periodistas necesitáis en vuestras asignaturas unos conceptos básicos de lo que es la ciencia y luego tener la habilidad y la actitud de saber comunicar, porque la repercusión de vuestra noticia no es que una famosilla tenga un problema en la familia, es que lo que vosotros digáis podéis convertiros en puntos de referencia, y ese punto de referencia el paciente lo puede utilizar y si está equivocado, pues podemos cometer errores importantes. Hablaremos también más adelante, que me has adelantado un poco a lo del lenguaje, a lo de la juventud y todo, pero recogiendo un poco las respuestas que habéis dicho, a nosotros nos viene un poco la pregunta de quién es realmente el que debe dar este tipo de información, el periodista o el científico como tal. Vamos a ver, tú te imaginas, yo cuando venía para acá venía escuchando pues, los informativos de la radio y estaban dando la noticia de que el Tribunal Constitucional, digamos que había pues dado por buena la decisión del Supremo de condenar a los del procés, la historia está independentista en Cataluña, etcétera, etcétera. ¿Eso quién lo tiene que informar en la radio? ¿Lo tiene que informar el periodista o tiene que salir un juez a explicarlo? O si hay una medida económica o si hay una medida, ¿tiene que salir el CEO de la empresa o tiene que ser el periodista? Es decir, yo creo que los periodistas tradicionalmente hemos ocupado nuestro papel y debemos seguir haciéndolo. Somos los embajadores o somos los mediadores entre la ciencia y el público, igual que el periodista especializado en tribunales es el mediador o el embajador entre, en este caso, la justicia o los tribunales de justicia y el público, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no significa que en un momento dado haya científicos que quieran hacer divulgación, y lo hacen fantásticamente bien, lo hacen maravillosamente bien. Hay muchos, y cada vez hay más, por fortuna. Pero yo creo que todo suma. Pero de ahí a plantearnos si el periodista no tiene que dar la información, no, yo creo que no. Yo creo que sí, que el periodista, por supuesto, es el que tiene que dar esa información. Ahora, también es verdad, pero no solamente lo que ocurre en ciencia, esto ocurre en todos los medios. Está el periodismo especializado. Es decir, si yo ahora tengo que informar pues de este tipo de sentencias judiciales, etcétera, etcétera, no tengo ni idea de lo que estoy hablando y seguramente voy a meter la pata, mientras que los compañeros que ya llevan años haciéndolo o que tienen ese conocimiento, pues lo van a hacer estupendamente bien, ¿no? Entonces, es importante la especialización, es fundamental la especialización. Eso por un lado. Por el lado del periodista, especializarnos, aprender, hacer una agenda de contactos buena. Y luego, por otro lado, los científicos, que yo creo que esto, cada vez más, y es un proceso que se ha venido acelerando en los últimos años, lo que tienen que hacer también es pues lo que se decía tradicionalmente, ¿no? Salir de la pollata, salir del laboratorio y acercarse a los medios, ¿no? Atender a los medios. Yo recuerdo hace muchos años, yo empecé pues, en el año, pues, según me licencié en biológicas, en el año 86. Habitualmente los científicos, los ingenieros, donde querían hablar era en los congresos, era en las revistas especializadas a través de los papers, era con los iguales y tenían, bueno, pues cierta aversión, ¿no? a los periodistas. Bueno, yo creo que por fortuna eso se ha superado, no existe ya esa barrera, es todo cada vez más permeable, ¿verdad?, entre la ciencia y el periodismo, y bueno, pues es lo que se necesita, más especialización y más apertura por parte de la ciencia. Totalmente de acuerdo, Manuel. Si me permitís que lo cuente de una forma, utilizando el lenguaje que tenemos en la Politécnica, con la lógica binaria hablamos de todo o nada, 0 o 1, las cosas son o no son, y con lo que en matemáticas se llama lógica difusa, las cosas son en cierta medida. Si lo llevamos a este ámbito, dices, la divulgación no es patrimonio de nadie, no es ni de los científicos ni de los periodistas, todos somos divulgadores en cierta medida, todos pertenecemos a la clase de los divulgadores en cierta medida.
El serlo requiere tener unos conocimientos, y todo el mundo los tiene, los puede tener, y unas habilidades para hacérselos llegar a otras personas. Así que afortunadamente la divulgación es patrimonio de todos. Tú fíjate, y decía Manuel, ¿quién lo decía? Decía Manuel, le decía en la entradilla, ¿no? En la entradilla. Yo no creo que haya habido mala comunicación por parte de los periodistas. Los periodistas, como decía Manuel, se han limitado dentro del sesgo que tiene, que lo que es una noticia es la columna vertebral del periodismo, pero los periodistas se han dedicado a comunicar lo que les han dicho y lo que les han ofrecido. Si hablamos de mala comunicación, habría que empezar por algunos políticos en un momento determinado, por esas noticias impactantes que tienen una cierta hipoteca electoral, no hablo de ningún partido en concreto. Si esa noticia luego tiene una repercusión en la estructura del partido correspondiente, pero los periodistas han dicho lo que se tenía que decir. Es inevitable que un periodista que tiene una noticia, por ejemplo, que la vacuna de AstraZeneca pueda tener problemas, es inevitable que en la expresión y en la comunicación se detecte una cierta preocupación, porque son seres humanos. Pero los periodistas no se inventan ninguna noticia que sea falsa en ningún sentido. Luego hay otro problema que yo critico mucho. Las noticias que se dan muy esperanzadoras en enfermedades muy graves, por ejemplo, pues el Alzheimer o enfermedades que no tienen solución ninguna, siempre hay un científico que tiene que tener su minuto de gloria y sale en los medios de comunicación. El otro día ha habido una noticia impactante relacionada con el coronavirus. Y entonces la gente que lo recibe, el receptor que recibe esa noticia, también es inevitable que deforme la realidad y se cree una esperanza concreta. La pregunta es, a ver, investigador que está en escala básica de la investigación, esa noticia no la plantees tú para buscar tu minuto de gloria, porque va a levantar falsas expectativas. Pero yo creo que el periodista, salvo casos puntuales, recibe y comunica lo que le han dicho. Yo creo que hay una variable más que tener en esta ecuación y es el tiempo. Antes Manuel decía que, por ejemplo, el ingeniero o el físico o el bioquímico pues estaba acostumbrado a hablar con la gente de su entorno y presentar a lo mejor en un congreso o en una revista técnica, en un paper, el resultado de su trabajo, y eso ha tenido un tiempo de maduración grande. Cuando lo presentas es porque lo has leído y releído 27 veces y crees que está bien. Pero lógicamente vivimos en un entorno en el que la inmediatez es muy importante y sobre todo para ciertas noticias necesitas compartirla ya, porque si no a lo mejor la va a compartir otro y no tienes el mismo tiempo, el mismo margen para contrastar todos los aspectos y toda la veracidad. Y eso simplemente es una dificultad. No quiere decir que el trabajo no sea riguroso, pero no se tiene ese mismo tiempo del que se dispone en otros ámbitos para asegurar todo. Simplemente eso hace, o intentar ser, un poco más cuidadosos en cómo se comparten las noticias sin haber tenido todo el tiempo para contrastar todos los detalles. Por retomar, muy interesante y totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, pero por retomar un poco la base y hablando también antes de lo que comentamos del lenguaje y los posibles problemas que podía presentar para llegar a cualquier tipo de público, decía el escritor y francés Bernard de Le Boyer de Fontenelle en una de sus grandes citas, textualmente: he querido hablar de la ciencia en una forma que no fuera científica. He tratado de llevarla a un punto que no fuera demasiado árida para la gente común ni demasiado superficial para los sabios. Esto quizás nos sirve un poco para introducirnos en esta complicación que a veces puede tener un divulgador científico para conseguir captar la atención de todo tipo de públicos, ¿no? Y yo quería saber qué dificultades verdaderamente presenta el periodismo científico para llegar a cualquier público. Bueno, es que yo creo que más o menos lo estamos poniendo encima de la mesa. Es decir, la ciencia es una actividad compleja en sí misma, que además utiliza una jerga que es complicada también en sí misma. Es decir, bueno, pues aquí hay bioquímicos,
Si tú oyes hablar de un bioquímico, en un momento dado, unas determinadas reacciones que ocurren a nivel de la membrana del retículo endoplásmico o endoplasmático y de cómo los transportadores hacen no sé qué, no sé cuánto, pues la gente se pierde. La gente se pierde. Es decir, esto es una jerga que es para los científicos, y los científicos además están cómodos porque suelen ser palabras muy concretas, muy precisas para unas determinadas moléculas, unos determinados procesos, etcétera, etcétera. Claro, eso el resto de la población, pues francamente, pues no tiene ni idea ni tiene por qué saberlo tampoco, claro. Entonces, ahí está el papel nuestro, ¿no? El papel de ser traductores o de ser mediadores entre la ciencia, entre los científicos y bueno, pues el resto de los ciudadanos. ¿Eso a qué nos lleva? Que puede, en un momento dado, en lugar de divulgar, puedes llegar a vulgarizar, y eso es un problema. Ese es un problema. Ese es un problema. Hay otro problema, y es que muchas veces lo que tiendes es a simplificar tanto las cosas que el mensaje puede desvirtuarse. Claro. O también puede suceder que al final pues estamos empobreciendo el lenguaje. Es decir, yo recuerdo cuando empezó la crisis de 2008, que la economía, bueno, pues ocupó las primeras páginas y estuvimos hablando durante meses y años de los tipos de interés, de la diferencia con el bono alemán, con no sé qué. Es decir, había una serie de cosas que los ciudadanos no sabíamos y que a base de estar en los medios de comunicación, hablándolas, empleándolas y demás, pues al final, oye, todo el mundo, un nivel muy básico, pero era capaz de seguir y de comprender esas informaciones y esas palabras y esos términos, ¿no? Entonces, yo hay veces que en mi programa uso, por ejemplo, pues términos que si llegan a ser científicos de estos así rebuscados, pero yo no quiero renunciar a ello, porque de lo que se trata es que la gente escuche esos términos y se vayan familiarizando y que vayan aprendiendo también, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Yo tengo una pregunta para vosotros dos, si tenéis la misma percepción que tengo yo. Los tiempos en la comunicación son distintos, las servidumbres económicas de la publicidad, bueno, en la radio pública no, pero en las grandes cadenas. Entonces, yo lo que he hecho en falta es, yo estoy de una época que no había más televisión que la pública y había personajes como Manuel Toaria, que ha colaborado con nosotros en el programa, el profesor Miravilles, claro, vosotros sois más jóvenes que yo, Ramón Sánchez Ocaña. Entonces, eso, yo tengo la sensación de que había una apuesta por parte de la empresa informativa en prime time, ¿no? O sea, por ejemplo, Ramón Sánchez Ocaña tenía un programa que era La aventura de vivir o saber vivir, que era en prime time, era al mediodía, era diario y tal. ¿No tenéis la sensación de que quizás la promoción para la divulgación científica debe partir piramidalmente de una vértice de la empresa que posiblemente el que dirige una empresa periodística no tiene ni idea de lo que es la ciencia y a lo mejor ni le interesa, no lo sé? Pero ¿no creéis que necesitaríamos, por ejemplo, Radio Nacional de España, el programa que tienes, que os recomiendo que lo oigáis, se llama A hombros de gigantes, o para que es nocturno, es un programa magnífico, dura una hora, dura. Bueno, luego los domingos se repite a las 4 de la tarde por Radio 4 de la tarde, os recomiendo que lo escuchéis, pero programas como el que tiene Manuel, tenía que tenerlo a una hora distinta y, por ejemplo, en la cadena, en la más generalista, en radio, porque está en Radio 5, y en la 1, por ejemplo, ¿no? Es como si quisiera, como si diera vergüenza por parte de los gestores de la comunicación. Esto de la ciencia es como Radio 3, ¿no? Como Radio 3, no, perdone usted, la ciencia debe ocupar un sitio, un sitio importantísimo. Y de esa forma el receptor de esas noticias científicas se acostumbrará, como me acostumbré yo cuando era pequeño, a noticias de ciencia que eran así. Yo hacía, perdón un segundito, y valga esto como ejemplo, yo hacía un programa muy parecido, era menos tiempo, también en Radio 5 hace 15 o 20 años. Entonces hubo un cambio de director y entonces en nuestro programa le quitaron, se llamaba Enclaves de Ciencia, por eso conocía yo de haber visto en la redacción quizá a Manuel, y entonces pusieron en su lugar un programa de esoterismo y de brujas en la radio pública.
Esto hace 20 o 25 años. O sea, eso es lo que no puede ser. O sea, eso es lo que no puede ser. Y o promocionamos la comunicación científica por parte de las gestiones y de los gestores de las empresas periodísticas, o si no nos quedaremos siempre en ser una cenicienta de la comunicación. Totalmente de acuerdo, Enrique. Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo y creo que el escenario que has descrito es el que debe ser, pero creo que no se puede imponer. Puede, cuando hablamos de que algunos programas no tengan a lo mejor pues, esa franja de máxima audiencia, nos podemos preguntar o nos debemos preguntar, ¿es porque los administradores de esas empresas no lo ven así o es porque el mercado es lo que quiere recibir? A veces nosotros queremos que las cosas sean de una manera, pero si los programas que se emiten son otros o se emiten en otra hora, es porque, por alguna razón que habría que investigar, hay más demanda de consumir ese producto a esa hora. Y a lo mejor es una cuestión de cómo somos como sociedad. Cuando ha habido programas muy interesantes, por no hablar de Manuel, el famoso Cosmos de Carl Sagan, pues al final, cuando uno da con él, da igual a qué hora te lo pongan. Es que todo el mundo lo quiere ver porque es realmente fascinante. Yo creo que hay que llegar a ese escenario no por imponerlo en el sentido de marcarle de entrada unas determinadas horas que sean las de máxima audiencia. Lo que hay que estimular y de verdad patrocinar en todos los sentidos es programas de mucha calidad para que deseablemente vayan teniendo cada vez más tracción y la respuesta de la gente sea una mayor demanda. Claro, eso requiere un tiempo y la comunicación, el tiempo es oro y nunca mejor dicho. No es un refrán. Claro. Muy de acuerdo, pero creo que Anabel sí, quería tengo intervenir. ahí a Anabel que está deseando intervenir, porque Anabel es compañera mía de nuestro programa de la radio, es bioquímica y es una científica. Vamos, cuando nació le dijo el ginecólogo a su madre, ha tenido usted una científica, ¿no? Pues eso. Bueno, después de esta presentación que me ha vuelto a hacer Enrique, tenía ganas de intervenir sin quitarle tiempo a los ponentes porque me ha parecido muy interesante el tema que habéis traído a colación, que es el del lenguaje que se utiliza para comunicar ciencia y conectando... Creo que no se me oye bien. Creo que está apagado el micrófono. Es que yo soy así. No, es que... Disculpa. Doy clase todos los días y como yo levanto mucho la voz, pues ya pienso que se me oye igual. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Gracias, disculpad, Bueno, como os decía, sin quitar mucho tiempo a los ponentes, me ha parecido muy interesante el tema que habéis traído, entroncando el lenguaje que se tiene que utilizar para difundir o divulgar ciencia, y nunca sé muy bien cuál es el verbo que se puede utilizar mejor, y el momento o la manera de hacerlo mejor en una parrilla de comunicación generalista. En primer lugar, una reflexión sobre lo que estaba comentando Manuel antes, me parece interesante, y es el lenguaje que se tiene que utilizar. Hay un colaborador actual del programa de Manuel, que es Alfonso Martínez Arias, que he tenido la inmensa suerte de conocer durante mi tiempo de bióloga del desarrollo. Es un científico fabuloso y él siempre decía que lo importante es conocer la pregunta y saber qué se tiene que comunicar. Y esto lo he comentado muchas veces con Enrique, ¿no? Yo creo que desde la responsabilidad que tenemos tanto los científicos como los periodistas, vosotros periodistas, no yo, claro, yo creo que es importante tener muy claro cuál es el mensaje que hay que transmitir y a quién se tiene que dirigir para que el lenguaje sea el apropiado. Y eso es una lección que los científicos de Pollata hemos tenido que aprender durante mucho tiempo. Luego, yo creo que hay una reflexión muy buena que ha traído también Enrique a colación, y es el momento en el que vivimos ahora, en el que la divulgación científica no solo se ha reconocido como necesaria, sino que ha empezado a ocupar más espacio en las parrillas de programación, tanto de televisión como de radio. Por fortuna, los nuevos formatos, como el podcast, que yo consumo en masa y que por suerte ha sido lo que me ha aproximado al programa de Manuel, ha sido algo que ha facilitado mucho el que podamos aproximarnos a estos medios de transferencia o de propagación de este conocimiento científico. Y a mí sí que con esta reflexión me gustaría haceros una pregunta sobre el tipo de lenguaje que estamos utilizando y el mensaje. Los nuevos formatos, las redes sociales han cambiado la manera en la que nosotros estamos divulgando, difundiendo ciencia, forzando nuestro lenguaje a otro tipo de audiencias o a lo que pensamos que es otro tipo de audiencias, porque los profesores, se lo comentábamos a Manuel Toria en su momento, somos divulgadores por obligación y por naturaleza, y siempre he pensado que
el meternos en el barro para explicar algo muy complejo no significa tener que utilizar palabras ni muy farragosas ni muy sofisticadas. Yo creo que el lenguaje y la lengua española absolutamente nos ofrece la oportunidad de hacerlo de una manera maravillosa sin necesidad de tener que meternos ahí. Pero los titulares sensacionalistas, el hecho de que algunos programas más cercanos al esoterismo o a las pseudociencias en algunos aspectos hayan sido, y eso hay que reconocerlo, grandes propagadores de cuestiones científicas que interesaban a la gente, significa que han utilizado un lenguaje diferente, tenemos que ir a ese lenguaje. Y luego otra reflexión también, hay muchos programas en las parrillas de televisión que hacen una divulgación de ciencia muy espectacular, con puestas en escena muy estudiadas, con una gran rimbombancia, ¿no? Haciendo más bien más trucos de magia que una explicación sobre hechos científicos determinados. Eso es necesario, es conveniente, es para cierto tipo de audiencias, no para todo el mundo. No sé, he lanzado muchas cosas, pero me gustaría... Perdona, Anabel, que te interrumpa, porque has planteado un tema muy importante y del que precisamente íbamos a hablar ahora, porque evidentemente esos nuevos formatos, las redes sociales y esos nuevos canales de comunicación, pues también pueden estar de alguna manera impulsando la comunicación científica, ¿no? Nuestros compañeros nos han preparado un vídeo en el que también nos introducen un poco en este tema. Si lo podemos ver. La ciencia es una de las áreas más difíciles de comunicación, pero es esencial transmitirlos a la población para conseguir una sociedad informada. Para ello, los divulgadores científicos adaptan sus vías de comunicación a las nuevas herramientas como las redes sociales. En la actualidad, la divulgación científica se realiza en prácticamente cualquiera de los formatos que existen en los diferentes medios de comunicación, revistas documentales de televisión, revistas de divulgación científica o páginas de internet dedicadas. La divulgación científica ha encontrado en las redes una herramienta sencilla de usar y con gran poder de difusión. Cada vez más jóvenes se informan a través de estas plataformas digitales y no solo como forma preferencial, sino con frecuencia como única fuente gracias a su sistema de comunicación inmediato, conectando a personas de diferentes lugares del mundo. Es por tanto una herramienta imprescindible en cualquier estrategia de comunicación. ¿A qué divulgadores científicos acudes tú para obtener información de la ciencia? Soy María y soy farmacéutica. Sigo la cuenta de Instagram Boticonsejo porque cada día publica nuevas infografías sobre temas de actualidad como el COVID, que me ayudan a explicar algunos conceptos más técnicos a todos mis pacientes. Por ejemplo, cuando se dieron a conocer las pruebas PCR, los test rápidos, existía una gran preocupación por saber qué prueba era la más adecuada. Gracias a las infografías de Boticonsejo fui capaz de explicar todos estos conceptos a todos mis pacientes. Soy estudiante de cuarto de enfermería. Las vías que utilizo para son los divulgadores científicos, son los divulgadores en redes sociales e Instagram. En redes sociales e Instagram, que es una cuenta que lleva informativos que imitan un poco a las informativas, que imitan un poco a las poco texto, organizado de una manera muy esquemática, con muchas imágenes y color para que así la información llegue de una manera más visual. También sigo a Carlos Ríos, que es parte del contenido que es parte del contenido que sube al de esta última, pero este va más allá, en Instagram, lo cual le permite captar de manera más directa las necesidades de información que pueda tener su público y así dar ese contenido. El contenido que ofrece está en YouTube, tiene un podcast, tiene un canal, tiene un podcast y bueno, toda la información que él da obviamente está basada en la evidencia científica. Bueno, ahora te doy paso un segundito, Alberto, porque es muy interesante y muchas gracias a nuestros compañeros por haber realizado este vídeo. Como digo, es muy interesante ver cómo los expertos consumen este tipo de informaciones, pero también es importante saber qué es lo que opina el público general. Por eso hemos lanzado una encuesta a través de nuestras redes sociales para indagar un poco sobre este tema, Adrián. Así es, compañera, hemos preparado una serie de preguntas que hemos lanzado a través de redes sociales para saber
lo que piensan sobre todo los jóvenes, que son los más activos en redes, y saber cómo se informan sobre ciencia, si es que lo hacen. La primera pregunta que hemos planteado es: ¿crees que las redes sociales han logrado un aumento en el consumo de contenido relacionado con la ciencia? Planteamos 3 posibles respuestas: sí, totalmente; no mucho, la verdad; para nada. Un 53,8% de los encuestados dijeron que no mucho, la verdad, no consideraban que las redes sociales hayan ayudado a impulsar el consumo de información sobre ciencia. La segunda pregunta que planteamos fue: ¿consideras que los nuevos influencers, youtubers, etcétera, sobre la comunicación de la ciencia son una fuente fiable de información? También dimos 3 posibles respuestas: sí, son muy buena fuente; no nos podemos fiar de ellos; o solo algunos. Casi la mitad de los encuestados, un 49%, contestó que solo algunos, es decir, tenemos a una juventud que sabe discernir de las fuentes fiables de las que no lo son tanto. Seguidamente planteamos si se podría considerar que los influencers, youtubers que hablan sobre ciencia son fuentes que crean impacto dentro de lo que es la información científica. Aquí simplemente planteamos sí, logran impacto, o no, porque no dan la mejor información. Sorprendentemente, casi un 65% consideraban que no crean un gran impacto porque no dan la mejor información. En cambio, un 35% sí que consideran que algo están influyendo en la comunicación científica en la actualidad. Seguidamente preguntamos cuál crees que es la mejor manera para buscar información científica: si directamente en revistas especializadas sobre ciencias, si en programas de radio o leyendo noticias en periódicos, tanto en papel como en digital. Aquí un apabullante 93% nos contestó que revistas especializadas, es decir, los jóvenes que sí que leen sobre ciencia o se informan sobre ciencia prefieren ir a las revistas especializadas. A raíz de esto también preguntamos a qué tipo de personas suelen acudir a la hora de informarse sobre temas científicos: si a los científicos, que sería la fuente más primaria; a los periodistas especializados; a los youtubers e influencers, que nos hablaba un poco el vídeo; o sí, de todo un poco. Pues bien, también casi la mitad, un 48%, nos contestó que a los científicos, es decir, a la juventud quiere la fuente más primaria, quiere ir a la revista especializada porque hay un interés de buscar siempre la fuente más fiable. Y por último, para cerrar la encuesta, preguntamos que en qué medida consumían contenido de influencers, de youtubers, sobre información científica. Y dimos varias posibles respuestas: ningún consumo, algunas veces solamente, suelo consumirlo bastante o es lo que más consumo. Pues bien, aquí también casi más de la mitad, un 52% de los encuestados contestaron que algunas veces solamente, es decir, bueno, en algunos temas pueden acudir a según qué influencer, a según qué youtuber, pero no es la fuente principal en la que se informan los jóvenes sobre ciencia. Bueno, pues muchas gracias, Adrián. La verdad que unos resultados bastante interesantes que nos darían también para un largo y tendido debate, pero creo que Alberto quería comentar algo y ya os dejo que comentéis acerca de este tema. Gracias, Iria. Habiendo escuchado lo que se mostraba en el vídeo y los resultados de esta encuesta, yo creo que en general, en cada ámbito científico o técnico, pues hemos tenido tendencia todos a acudir a esas publicaciones o encuentros especializados que, no habiendo verdades absolutas ni cosas rigurosamente ciertas, sí te dan un poco más de fiabilidad en principio, pero que tienen claros inconvenientes. No están al alcance de todos, solo los que ya tienen cierto conocimiento de esa materia pues tienen acceso y pueden aprovechar lo que ahí se comenta o se difunde. Y las redes sociales juegan un papel muy importante porque son más rápidas que estos journals o congresos, digamos, son mucho más lentos en cuanto a compartir información. Las redes sociales son rápidas y llegan a todo el mundo, tienen una capacidad de penetración en la sociedad enorme, pero adolecen de ciertas cosas. Cuando alguien publica un artículo en una revista, ha sido leído y releído exhaustivamente por otras personas expertas en la materia y eso le da cierta seguridad al lector de que lo que ahí está escrito está bien. Yo puedo ahora subir ahora no, porque estoy aquí, pero podría colgar algo en Twitter, Instagram, LinkedIn y nadie me lo filtra. Y ese es uno de los problemas que tienen las redes. Son rápidas, sí, llegan a todo el mundo, sí, pero no tienen ningún control sobre la veracidad de lo que ahí se escribe. Y no hablo de malicia, puede que alguien, y también es verdad que ocurre, quiera intoxicar algo y publica cosas a sabiendas de que no son ciertas, o puede publicar cosas que simplemente no cuentan todo lo que se sabe sobre algo y genera un cierto sesgo, es una mala información o desinformación.
Habría que ver cómo vamos a unas redes sociales 2.0 en las que tengamos las ventajas de las actuales de facilidad de acceso y de consumo para todos y de inmediatez, pero con algo más de, no de control, que no es una palabra bonita, perdón, pero algo más de seguridad sobre el rigor de los contenidos. Claro, es que en el vídeo que habéis puesto, yo estaba buscando, yo he estado muchísimos años dedicado a la docencia, ¿no? Y aparte de eso, ejerzo la medicina a nivel clínico. Entonces, yo he echado de menos la palabra libro. Es que libro está enfrentado con el concepto de tranquilidad. O sea, el libro, para leer un libro no hay que tener prisa. Para informarte no hay que tener prisa. Hoy día, yo que soy muy de Bauman, ¿no? Lo sólido y lo líquido, ¿no? Y entonces, hoy día bueno, os estáis manejando con Twitter, que son 150 caracteres, ¿no? Ese tipo de información, no solamente a nivel de ciencia, sino a cualquier nivel, no produce un depósito de solidez. Por ejemplo, de vosotros, si queréis levantar la mano o no, ¿usáis los libros habitualmente? Bueno, quizás en una carrera de comunicación sí, pero por ejemplo, en otras carreras más técnicas, ¿usáis los libros o usáis únicamente el Internet para vuestra información y para vuestra formación? El Internet, como decías tú, o sea, hay que saber discriminar, porque yo que veo pacientes 3 veces por semana, no hay peor paciente que el que está pasado por Internet. O sea, es terrible, es terrible, pero claro, no hay una estrella Michelin, como en los restaurantes, que ponga este artículo es estupendo y tal. Yo sí me he creado y me he criado en un ambiente de esa calidad de estrella Michelin, ¿no? Y Anabel igual, y vosotros igual. Había libros que eran emblemáticos y lo siguen siendo. El Harrison en medicina interna es emblemático. Si el Harrison dice que las vacas vuelan, sal fuera porque las vacas pueden volar. El New England, el JAMA, muchísimas revistas que esas tienen una credibilidad, pero que son clásicas, o sea, tienen un formato clásico, una letra de negro sobre blanco. Y claro, si yo me informo solamente con prisa a través de Internet, pues podemos emitir noticias que son muy equivocadas, ¿no? Yo creo que el conocimiento no tiene que tener prisa. La noticia a veces sí tiene que tener prisa porque es vuestra servidumbre, que la noticia sea inmediata. Pero el conocimiento sólido no hay prisa y existen los libros, incluso en papel. Bueno, yo no quiero ser Pepito Grillo, pero si me lo permites lo voy a hacer, ¿vale? Hemos visto el vídeo y en el vídeo han salido 2 personas hablando. Una era farmacéutica, si no recuerdo mal, y la otra era estudiante de enfermería, ¿no? Sí. Estamos escuchando que desde que comenzó la pandemia, bueno, la ciencia, el protagonismo de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces hemos visto a Pedro Duque, ministro de Ciencia, en una comparecencia con el ministro de Sanidad o con el doctor Simón? Si no recuerdo mal, creo que no, porque yo entrevisté aquella semana a Pilar Perla Guanón, que es la presidenta de COSCE, de la confederación que agrupa las sociedades científicas españolas. Mariano Barbacid clamó en un vídeo que se hizo viral porque él lo que venía a decir era que mientras, pues no lo sé, es decir, un reponedor de Carrefour estaba considerado trabajador esencial, y es verdad que tenía su importancia porque si no trabajaba él no teníamos acceso a los alimentos o a los productos de primera necesidad, los científicos no. Y entonces todos los laboratorios, todos los centros que no estaban relacionados con biomedicina, y no biomedicina, sino biomedicina enfocada a la COVID, se cerraron y no hubo. Entonces, yo la pregunta es, ¿de verdad que interesa la ciencia o interesa la salud? Porque van de... ¿Interesa la ciencia? Es que no te he oído. ¿Interesa la ciencia o interesa la salud? Es decir, es verdad que detrás de la pandemia hay muchísima ciencia, muchísima ciencia, es decir, están los bioquímicos, están los microbiólogos, están los matemáticos, están los físicos, los biólogos, etcétera, etcétera. Pero a la gente lo que realmente le interesa es la salud, es la salud. Y yo creo que van por ahí los tiros. Y lamentablemente, por mucho que se habla de ciencia y que hay que situar a la ciencia en el primer plano y tal, yo francamente no lo he visto. En este vídeo
bueno, han salido estas dos personas, oye, que me perdonen, no sé si estarán por aquí y tal, que no, pero no se habla de astronomía, por ejemplo, o no se habla de ciencia de la materia, o no se está hablando de geología, ¿vale? O de los mares. Es decir, cuando hablamos de ciencia en estos momentos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque yo creo que la inmensa mayoría de la gente se está refiriendo a temas de salud y fundamentalmente relacionados con la pandemia. Totalmente de acuerdo, pero... Eso ahora, porque ahora está, antes ni eso. Ahora, no, bueno, yo recuerdo cuando llegó el hombre a la Luna, que se puso también de moda la llegada a la Luna y la gente hablaba de astronomía y hablaba, hombre, no como ahora, ¿no? Pero también es normal que la gente se preocupe por la salud, porque se está muriendo mucha gente. Hombre, claro, la salud y la alimentación son cosas que nos atañen, pero vamos, de primerísimo orden. Claro. Pero, por ejemplo, esta semana hemos asistido al vuelo del dron en Marte, al Ingenuity. Sí. Yo creo que todos habéis visto las escenas. No sé qué importancia le habréis dado cada uno de vosotros a esas escenas, pero habrá mucha gente que diga, pues mira, con un dron. No, claro. Un dron no. Yo pensaba eso, la imagen, lo que yo percibo es que era la Sierra de Almería y va a aparecer rápidamente el Far West, ¿no? Pues estamos ante un hito científico, tecnológico, de la ingeniería de primerísimo orden. Somos capaces de colocar una sonda espacial en un asteroide. Eso no es noticia. Si eso te aparece a lo mejor en un recuadrito por ahí en un periódico, o a lo mejor el informativo te da 30 segundos, 40 segundos si tiene unas imágenes que alguien haya construido, porque imágenes de eso no tenemos, ¿no? O sí, si hay una cámara instalada y luego cuando regrese. Pero bueno, lo que voy, yo creo que hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Exacto. Si ahora mismo nos dicen que ha aparcado un ovni ahí fuera, donde está el lago, diríamos, pues qué bien que pasen y nos tomamos unos cafés. Hemos perdido la capacidad de sorpresa. Sí. Un trasplante de hígado, de riñón, eso es un milagro. Perdón por hablar de milagro hablando de ciencia, pero es casi milagroso. Y sin embargo se ha convertido en una actividad rutinaria. Mandamos un cacharro del vehículo de cualquiera de nuestros coches que tenemos ahí aparcados a Marte y lo hacemos, y primero que se pose, segundo que no se destroce y tercero que funcione. Y que lo veamos desde aquí. Claro. Y lo damos como algo, bueno, pues sí, hemos mandado esto. Hemos perdido la capacidad de asombro. No sé si porque estamos ya tan habituados a este tipo de noticias o porque no tenemos interés en ellas y no somos capaces de profundizar en todo lo que hay detrás, el ingenio, el talento, el trabajo, los fallos, los errores que se han cometido, que son tan importantes como los aciertos, etcétera, etcétera. Hombre, es que la ciencia, que era una línea, ahora es exponencial. O sea, es que una noticia reemplaza a la siguiente, ¿no? Llega un momento en que la sorpresa, cuando se descubrió la célula, fue una sorpresa tremenda, con una reacción química. Pero es que ahora en el MIT, en Harvard, sale una patente diaria. Y claro, entonces no tenemos tiempo de asimilarlo, salvo lo que tenga una repercusión directa con nuestra vida cotidiana, la salud, ¿no? Precisamente con lo que acabas de comentar de la salud y también con lo que comentaba Manuel antes, me ha sorprendido mucho lo de qué busca la gente, ciencia o salud, ¿no? Y precisamente de eso, pues también es un tema que queríamos tratar aquí, hablar de COVID y de divulgación científica en tiempos de COVID. Anabel, tú habías levantado la mano para intervenir, porque tú estás en la mesa. Vale, después. Vivimos una situación de pandemia que rompe por completo todos nuestros esquemas. Un nuevo virus, hace un año desconocido para todos, aparece en escena y se convierte en el enemigo público. La COVID-19 ha alterado nuestras vidas casi de un día para otro, y cuando esto ocurre, la gente necesita desesperadamente saber qué es este tan desconocido virus que nos afecta a todos. Es por esto que los medios de comunicación de todo el mundo se inundaron de informaciones sobre el nuevo coronavirus. The latest on the coronavirus pandemic and a new roadblock in getting America vaccinated. La campaña de vacunación alemana empañada de nuevo por las malas noticias. India has woken up to yet another peak in cases. Striking an agreement with the U.S. government to supply an additional 100 million doses of their COVID-19 vaccine. Incluso para quienes intentaban apartar la tan complicada ciencia de todas las facetas de su vida, se han encontrado este último año con innumerables informaciones sobre el virus, que no solo no han esquivado, sino también que las han buscado.
En 2020, la palabra más buscada por los usuarios de Google fue con diferencia coronavirus, y palabras como anticuerpos o vacunas han sido buscadas casi un 4000% más que el año anterior. Esta nueva ola de necesidad de información tan repentina sobre este virus ha hecho que los periodistas tengan que convertirse en expertos y los expertos en periodistas. Esta manera de trabajar obligadamente tan precipitada ha causado una desinformación generalizada. Es verdad que a principio de la pandemia ni médicos, ni biólogos, ni epidemiólogos sabían exactamente qué era lo que se nos venía encima, pero también es verdad que se cometieron muchos errores. La información que llegaba a los ciudadanos cambiaba muchas veces de un día a otro y no solo era complicada, sino también confusa. ¿Qué se podría haber hecho mejor? Pero también, ¿qué fue lo que se hizo bien? Bueno, pues con esa pregunta con la que terminaba mi compañera Paola, ¿qué se podría haber hecho mejor o qué fue lo que se hizo bien? Y también uniendo un poco lo que comentabais antes de periodistas, científicos, ¿qué opináis al respecto de cómo se han hecho las cosas durante la pandemia? Pues yo creo que la situación ha sido francamente mejorable, con la mejor intención todo el mundo, pero se han compartido muchas cosas, por un lado, sin mucho rigor y con cierto desorden. Yo muchas veces comentaba lo que seguro que hemos comentado todos en algún momento. Si quiero hacer bien las cosas, el problema es que no sé qué cosas son las que tengo que hacer bien, porque a nivel de recomendaciones de salud como de restricciones políticas, era tal, digamos, la incontinencia de información que llegaba que a veces uno está desbordado. Tan malo es no tener información como tener tantísima que no sabes realmente a cuál prestar atención. Yo creo que debería haber habido unos canales que hubieran estado mejor identificados y reconocidos, a los que pudiéramos haber acudido todos. ¿Cuál es el estado de la práctica? Porque, como decía antes Enrique, las cosas van cambiando, no cambian arbitrariamente como los políticos, cambian porque se tiene más evidencia, que es una cosa muy distinta. Es un cambio, sí, pero motivado por un rigor. Si yo quiero saber qué es lo último que se sabe en cuanto a recomendaciones o en cuanto a restricciones que me aplican, ¿dónde acudo para informarme? Que al final muchos hemos acabado preguntando a Dr. Google y así nos ha ido. Claro, claro. Hombre, es inevitable, ¿no? Es inevitable porque sin hacer crítica o halago de los políticos en todo el mundo, esto nos ha pillado con el pie cambiado y no se ha dado nunca en la historia de la humanidad. El otro día leía una revista del Colegio de Médicos de Emilio Bouza, que es el jefe de microbiología, catedrático de microbiología del Gregorio Marañón. O sea, una vacuna, cuando empezamos, yo me acuerdo, cuando en el mes de marzo del año pasado empezó a hablar de que a esto, hasta que no haya una vacuna, va a ser imposible, a un médico ejerciente que ha estudiado medicina, dices, una vacuna, 10 años. Las fases de un producto son 10 años, 8 o 10 años. Y de repente ha habido un milagro científico que se ha conseguido en 7 meses una vacuna para toda la humanidad, que va a ser lo que va a producir que este virus desaparezca. Entonces, pero claro, es que las noticias unas se pisan a otras y no da tiempo a asimilarlo. O sea, es imposible, es imposible. Y claro, ¿eso qué genera? Inseguridad. Por ejemplo, bueno, el otro día un ejemplo que me parece dramático y es un problema quizás de exceso de comunicación. AstraZeneca estaban convocados en Madrid no sé cuántos miles de personas y fue la mitad. O sea, eso es un problema importantísimo individualmente y en cuanto a medicina colectiva y social. ¿Eso qué es lo que pasa? Pues que la comunicación, y aquí enlazo por una pregunta que os quiero hacer, que es, ¿debería de haber algo, entre comillas, parecido a un filtro, vamos a llamarle, censurita a la hora de comunicar falsas expectativas en el asunto? No, yo no lo sé. De hecho, se planteó en su momento de que lo que se llamó la infopedia, ¿no? Pero es inevitable que haya ese pánico y haya esa mala interpretación. No lo sé, yo no lo sé, yo lo dejo a vosotros. Yo creo que la censura no se debe aplicar. No se debe aplicar la censura, ni muchísimo menos. Sí es verdad que ha habido un exceso de información y sigue habiendo un exceso de información. Ahora, cualquier telediario a día de hoy, ¿no? Estamos a 22 de abril del año 2021, cualquier telediario, pues es que te ocupa prácticamente el 70-80%. Vamos, no he tenido la curiosidad así de medirlo, pero vamos, 70-80% de la información. Esta mañana hablaba con un compañero allí en la Casa de la Radio, con un compañero que está en el área de sociedad. Ya sabéis que el área de sociedad, en un medio serio,
no tiene nada que ver ni con Rocío ni con estas historias. Es decir, el área sociedad es el que lleva pues menor, violencia de género, lleva sanidad, lleva ciencia, medio ambiente, religión, etcétera, etcétera. Bueno, pues este compañero me decía que con esto de la pandemia, bueno, pues que prácticamente la inmensa mayoría del área de los especialistas, pues eso, en salud, en malos tratos, en religión, etcétera, pues no tienen tarea, a no ser que refuercen todo lo que tiene que ver con aquellas informaciones de la COVID, ¿no? Es decir, es que no existe ahora mismo otra cosa salvo COVID y política, ¿no? Ahora que estamos en esta campaña electoral. Y claro, yo creo que eso puede llegar a provocar saturación, ¿no? Saturación y hasta desinformación. Porque a mí me ha pasado, es decir, yo durante un tiempo estuve dedicando prácticamente programas monográficos durante el confinamiento y ya llegó un momento en que yo ya me aburrí a mí mismo y dije, esto no puede seguir así. Luego venía la gente y me preguntaba, oye, tú que estás con tus científicos, ¿qué hay de esto y de tal? Y decía, de verdad que no tengo ni idea. De verdad que no tengo ni idea. Es tal la información, el cúmulo de información en el que te mueves, que al final acabas completamente despistado. Eso es lo que me ha ocurrido a mí particularmente. Vamos. Totalmente de acuerdo, Manuel. Yo creo que hay otra derivada aquí y de esta sí culpo directamente en general a la clase política y creo que, siendo cierta la pandemia, que ahí está, se habla mucho de ello y creo que a veces se utiliza eso como cortina de humo para no hablar de otras cosas. Hay muchos temas que en este país nos deberían de preocupar un montón porque tenemos una situación complicada pues con el tema de pensiones o con la seguridad social. Hay muchos problemas estructurales en el país para los que se supone que la clase política debería estar trabajando y buscar soluciones y de eso no se habla. O sea, todos sabemos que son bombas de relojería y están olvidadas. No aparecen en las conversaciones ni en las comunicaciones porque solo se habla de otra cosa. Y yo creo que ahí se aprovecha, como dice el refrán, que el pisuerga pasa por Valladolid, hablan de eso y así no tienen que hablar de otros temas. Bueno, en el debate de ayer, el prestigio se lo jugó cada uno. El 85% o el 80% del debate estaba relacionado con la pandemia, con la pandemia. Que lo decías tú, y dices, bueno, hay otras cosas. Ya, pero como decía el clásico, primum vivire de inde filosofare, ¿no? Claro, sí. es que está ahí a la vuelta de la esquina, claro. Yo creo que bueno, la pandemia ha cambiado todo el mundo y va a haber un antes y un después, pero creo que también ha cambiado la manera de comunicar. Y yo os quería plantear cómo ha cambiado o cómo cambiará la forma de comunicar ciencia, evidentemente, la pandemia, ¿no? Sobre todo a lo mejor un poco más relacionada a Manuel Seara, que tiene un programa en Radio Nacional. ¿O? Mira, yo te iba a decir, y te dejo hablar a ti, o sea, si la pandemia se controla de aquí al verano y salvamos el verano, pasará a un segundo plano rápidamente y aparecerá, tomará predicamentos, pues el caso de Rocío o similares. O sea, ahora llevamos unos cuantos días hablando del problema de la liga, de esa liga de la Champions y tal. Yo todavía no me he enterado de qué va el tema, pero bueno, incluso ha desplazado un poquito las noticias del COVID. Y yo digo, ¿qué ha pasado aquí? No, pero muy poquito. Y es fútbol. Y es Real Madrid y Barça. Claro, sí, pero quizás esa inseguridad que comentabas tú también antes ha hecho que cuando acabe toda la pandemia, porque evidentemente ahora la información científica está a la orden del día, el ciudadano lo necesita, pero quizás cuando acabe esa inseguridad no la vuelve a recuperar el resto de la sociedad, no vuelve a confiar en ese tipo de información. Por eso digo que ¿en qué manera creéis que va a cambiar la comunicación científica? Yo es que creo que no, francamente creo que no va a influir, desde mi punto de vista. Es decir, yo estoy con Enrique, es decir, cuando esto se supere, que algún día se va a superar, pues nada, volveremos otra vez a nuestros quehaceres. El hombre es un animal de costumbres, volveremos otra vez a retomar cada uno de nosotros la vida, esa normalidad sin nueva, la normalidad, que no sé si seguiremos llevando mascarillas o no seguiremos llevando mascarillas y tal, pero quiero decirte que es que no veo, porque entre otras cosas yo creo que no se habla de ciencia, que no se está haciendo un periodismo científico, se está haciendo un periodismo de salud, aunque haya mucha ciencia a su alrededor, pero fundamentalmente de salud, ¿no? Y a las pruebas me remito, es decir, yo tengo un programa de ciencia, todas las semanas trato de cambiar, es decir, este domingo vamos a ir con el aniversario de Chernóbil
bueno, ver cómo ha evolucionado la zona de Chernóbil 35 años después, la evolución de la fauna, la flora, etcétera, etcétera. La semana pasada hablamos de neandertales, la semana anterior de no sé qué, y esta gente sigue con sus mismas penurias de siempre. O sea, eso de vamos a apostar por la ciencia, vamos a situarla en el primer plano, no. Y por parte de los científicos también, con todo lo de los preprints y la revisión por pares y todo eso, eso hará que también se vuelva a la normalidad. No sé. ¿Qué opináis acerca de eso? ¿En qué sentido? Lo de los preprints, lo de los científicos, todo lo que ha pasado, que si creéis que eso también va a hacer que cambie o si va a seguir, como comentaba Manuel Seara, y no va a tener ningún tipo de... Yo me imagino que se reducirá. Ahora, los preprints es porque la inmensa mayoría de los trabajos, es que hay cifras por ahí que son abrumadoras, de decenas de miles de artículos relacionados con la COVID que se han presentado desde enero del año pasado. O sea, es una cosa, una barbaridad. Pero claro, cuando esto acabe, cuando una vez ya las vacunas más o menos estén establecidas y haya los calendarios correspondientes y tal, pues al final habrá unos cuantos grupos farmacéuticos que fabriquen esas vacunas, la inmensa mayoría de los grupos se dedicarán a otras historias, se abrirán otras líneas de investigación, etcétera, etcétera, y cada cual... La línea de investigación que han habido, sobre todo en la vacuna del ARN mensajero, eso va a producir... Yo lo comparo con el viaje a la Luna. El viaje a la Luna era un problema que ya Julio Verne lo describió, y era espacio de velocidad partido por tiempo, o sea, o por tiempo. Pero la consecuencia de este recorrido del viaje, haber conseguido vacunas en tan largo plazo, colateralmente ya hay artículos que se han publicado. Por ejemplo, va a avanzar muchísimo el cáncer, los cánceres de origen vírico. Va a aparecer cantidad de adelantos que van a ser noticia en ese momento. Yo presagio que el Nobel del año que viene va a ser la vacuna de Pfizer. Anabel quiere decir algo. Sí, precisamente iba a comentar que para ir cerrando ya, porque no nos queda mucho tiempo, pues si queremos dar paso a pues que alguien haga preguntas, o a Anabel que quiere intervenir ahora mismo. Enchufa. Estaba diciendo Manuel y la pregunta que habías hecho tú sobre la comunicación científica ahora y la revisión por pares. Es que ha habido, esa es la sensación que me da a mí, ha habido toda una catarsis paralela al COVID o incluso anterior al COVID, que ha sido el replanteamiento del sistema que tenemos los científicos para comunicar nuestros resultados. Ahora mismo la manera que tenemos de publicar en ciencia es muy agresiva, se nos exige mucho y las grandes revistas o las grandes corporaciones de comunicación científica abarcan prácticamente todo y estamos ante una revisión de ese proceso bastante grande. Hay muchos científicos que se lo cuestionan y ha empezado a haber toda una revolución sobre el acceso libre, lo que llaman open access a esas publicaciones. Yo creo que ahora con el COVID se ha aumentado la puesta en duda del sistema que teníamos hasta ahora, porque se hace más necesario que todos esos resultados de investigación estén al alcance de todo el mundo. Y es algo que se ha vuelto a plantear con los resultados de AstraZeneca y la necesidad de que esto sea más abierto. Y ya breve también para concluir, en cuanto a lo que comentaba también Manuel sobre que la gente demanda ciencia que tiene que ver con salud y no la ciencia más básica, eso es verdad. Yo creo que sí, pero más que ciencia relacionada con salud, es ciencia relacionada con salud inmediata. A mí me gustaría inmediata, algo que tiene que ver con la resolución de nuestros problemas día a día. Yo quisiera recordar que hace poco ha salido una noticia que sí que ha abierto Telediarios, que ha sido el desarrollo de la primera quimera entre un mono y un humano, de la que ha sido responsable un equipo de investigación liderado por un científico español, aunque fuera de España, para variar. Y bueno, es algo que ha sido bastante chocante o bastante espectacular, pero de lo que no somos conscientes es de la repercusión que eso puede tener de cara a futuro. La ciencia avanza, la ciencia que tiene que ver con la salud avanza en paralelo a todo lo demás. Y hay mucha ciencia de salud que va a repercutir mucho en la vida de todos nosotros, de la que tampoco se está informando demasiado, porque la ciencia de salud más inmediata es la que ocupa más espacio. En su momento la reproducción asistida, y eso lo comentaba Alfonso, tu colaborador, hace poco, fue algo que bueno, pasó de puntillas en ciencia y en comunicación
Y luego fíjate la repercusión que ha tenido, ¿no?, la fertilización in vitro en la vida de todos. Así que imagino que esto es algo parecido ahora. Gracias, no sé. No te preocupes, totalmente de acuerdo. Chema quería decir algo. Sí, Chema. Pero si me permites, Peredo, que creo que Alberto quería comentar algo en relación, porque Sí, pero si quieres, te lo agradezco, Iria, le podemos dar la palabra a Chema y después no hay prisa. Bueno, pues José María Peredo. Muy bien, nada, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Nada más intervengo en primer lugar para felicitar a la profesora Almudena Revilla y a los estudiantes el magnífico programa que estáis haciendo, la magnífica actividad de la Semana de la Comunicación. Dar las gracias a los ponentes, a Manuel Seara también por su participación y al decano Alberto Sols, y por supuesto al programa Ciencia y Vida, que ya me imagino que se ha presentado al principio, por supuesto, pero bueno, me he incorporado tarde. Es una experiencia que hemos hecho en Europea Radio gracias a los colegas de la Facultad de Ciencias de la Salud extraordinaria. Manuel, que hemos querido también reunirla con un profesional de tu talla, de que es Radio Nacional de España. Tienes un programa, pues bueno, de alguna manera también, aunque ya nos hemos enterado perfectamente que no es lo mismo y de necesariamente identificar ciencia y salud, pero bueno, en este caso también es ciencia y vida, no solamente salud, sino una cuestión una temática de ciencia. Una pregunta muy breve, daros las gracias a todos, por tanto, lo primero, lo segundo, muy breve. A lo mejor ha salido ya esta campaña que hay para que la ciencia se destine un porcentaje, ¿no?, de PIB, ¿no?, a la investigación científica, esa gran campaña y tal. ¿Eso se puede repercutir en los medios de comunicación? Es decir, podríamos exigir a los medios públicos de comunicación, a Radio Nacional de España, etcétera, que tuvieran que incorporar programas científicos, un mínimo de información científica en sus contenidos. Muchas gracias. Pues, si puedo comentar lo que iba a comentar y responder, Chema, a tu pregunta. Claramente. Yo quería introducir un vocablo nuevo en el debate, que es cultura. En una sociedad, cuanto más culta es la gente, más demanda hay, a igualdad de resto de cosas, de consumir divulgación científica, y al mismo tiempo, cuanto más calidad tiene la divulgación científica, más culta es la sociedad. Eso es un bucle de realimentación positiva. Esos bucles de realimentación positiva en general no son buenos, pero en este caso concreto sí lo son, porque nos hacen ser cada vez mejores como sociedad. Y como queremos evolucionar en ese sentido, es deseable que haya más y mejores comunicadores, divulgadores científicos, sean periodistas, sea cualquier persona. Cualquiera que sea capaz de contar algo interesante para que los demás se enriquezcan, pertenece a ese colectivo de divulgadores. Respecto a si exigir o no, yo creo que no. Las cosas, en mi opinión, por imposición nunca son buenas. Aparte de que siempre que hay una ley se encuentra la forma de hacer una trampa y los españoles somos habilidosos en eso. Debe de ser por convencimiento y no por imposición. Si hay buena divulgación científica, habrá más cultura en la sociedad que demandará más productos de ese estilo, y entonces será algo que surja de forma espontánea y que sea además mucho más estable y sostenible. No se trata de hacer publicidad de Radio Nacional de España, que por fortuna, como es una empresa pública, aunque la haga tampoco... Pero vamos, si tenéis solamente curiosidad, en Radio 5 Todo Noticias, por ejemplo, hay un montón de programas de ciencia, pero un montón de programas. Está el mío, que se emite por Radio 5, está el laboratorio de HAL, está Raíz de 5, que es un programa de matemáticas, el único programa de matemáticas que hay en la radiodifusión española. Hay programas, por supuesto, de salud, hay programas de medio ambiente, hay programas en colaboración que se hacen con la UNED y con otras. O sea, hay muchísimos programas, hay palabra de ingeniero, ¿no?, etcétera, etcétera. Creo que Radio Nacional de España está ahí dando el do de pecho, el do de pecho. Otra cosa ya es, bueno, pues lo que hablábamos, de si hay que ponerlos en un horario, en otro horario, si hay que dotarlo de bueno, pues más medios, menos medios, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí ya, ahí permitidme que no entre, pero que hay muchísimos programas y hay una oferta muy abundante, muy variada, por supuesto que sí. ¿Quieres comentar algo? No, o bueno, si no podemos dar paso a alguna preguntita más, nos quedan 10 minutos. Venga, alguna chicos, pregunta... animaros. No hay micro, ¿no? Bueno, se le escucha ¿Micro? bien. No pasa nada, si no lo planteo así, se me escucha, ¿no? Sí, por ahí viene. Hola, buenas tardes.
Yo quería preguntaros que si a la hora de hacer divulgación científica es mejor emplear un lenguaje más especializado o más general. Pues la respuesta es sencilla. El valor del mensaje está en lo que reciba el destinatario. Si uno cuenta cosas de forma que el otro no se entera de nada, pues eso no ha servido a ningún propósito. Entonces hay que utilizar el lenguaje que sea útil y válido para quien lo escucha. Sí, pero siendo verdad, siendo la base de lo que tiene que ser la comunicación, que las dos personas se entiendan, porque si no, no hay comunicación, no renunciar. Poco a poco ir introduciendo esos términos más científicos, quizás al principio haya que explicarlos, ponerlos en su contexto, etcétera, etcétera, pero no renunciar, no vulgarizar. No sé si me explico. No vulgarizar, no hacerlo a un nivel tan bajo que al final eso no sea ni divulgación, ni ciencia, ni comunicación, ni nada de nada. Es que depende mucho del emisor, ¿no? O sea, igual que antes comparábamos con el profesorado, ¿no? O sea, hay profesores que son unos ladrillos y gente que comunica muy bien, ¿no? Y ahí está nuestra habilidad o nuestra desgracia a la hora de comunicar. Pero como decía Manuel, el riesgo, que es el viejo debate de siempre, entre, iba a decir frivolizar, no, entre divulgar y bajar el nivel, ¿cómo has dicho tú? Vulgarizar. Y vulgarizar. Sí. Hombre, a lo mejor, si hubiera tiempo en la comunicación en general, empezando un poquito de vulgarización, se puede elevar un poquito el nivel posteriormente, pero parece que hay que tener tiempo. Yo recuerdo programas de televisión que había, por ejemplo, que hay dibujos animados, Érase una vez el hombre, ¿os acordáis, no? A mí no me gustaba porque asimilaba las figuras y no hacía un símil real del asunto, pero era una forma de ahí para enganchar a la audiencia y luego ir aumentando el nivel, como decíamos el otro día, hace un rato, la especialización. Claro. Entonces, depende mucho del receptor y depende mucho del emisor. Fijaos, yo si habláis con algún periodista que se dedique a la divulgación científica, que ya sea de nuestra quinta, o sea, allá por el Pleistoceno, ¿no? Sí. Bueno, pues la inmensa mayoría siempre va, porque es que lo hacemos todos, es decir, te citan Al hombre y la tierra de Félix de la Fuente, te citan Cosmos de Carl Sagan, te citan a Cousteau, Mundo submarino, te citan, por supuesto, a Asimov, ¿no? Con sus libros magníficos sobre ciencia. Claro, es que han sido grandes referentes. Entonces, a través de esas series, a través de esos libros, pues al final uno descubre. Yo estaba haciendo biológicas y bueno, a mí no sé si me lo regalaron, me compré el libro de Cosmos y luego vi la serie. Yo creo que tuve el libro antes que la serie y dije, yo me quiero dedicar a esto. Lo que pasa que, claro, Carl Sagan es Carl Sagan, ¿no? Y tratar de alcanzarle, pues es un... Pero bueno, de lo que se trata es de fomentar vocaciones, ¿no? De lo que tanto se habla, el fomento de vocaciones, el despertar la curiosidad, el hacer que una persona en un momento dado, pues oye, yo recuerdo hace muchos años, no he tenido muchas, pero esta sí que, un correo que me mandó un oyente, que oye, se me saltaban las lágrimas, venía a decir algo así como, señor Seara, por circunstancias de la vida tuve que dejar de estudiar, con 14 años, dejé el colegio, tal. Y escuchando sus programas, me ha picado tanto el gusanillo que me he vuelto a matricular otra vez del bachiller, porque el hombre se quedó ahí pues, con la educación primaria y se matriculó. Tú sabes, a mí en ese momento se me reventaban los botones, ¿sabes? Porque es que no cabían así de gozo. Algo impresionante, sí. De vez en cuando, a ver, no penséis que yo voy por ahí, según voy pasando la gente, no, ni muchísimo menos, ya me gustaría. Pero bueno, de vez en cuando sí que te encuentras con alguien así que, bueno, pues que leas, ¿no? Sí. Ha hecho algo ahí en el cerebro que dice, pues yo quiero interesarme por esto, yo quiero aprender o yo quiero... Y bueno, eso es una satisfacción enorme, claro. Ya esto, fomentar vocaciones y crear referentes en la gente joven. Las biografías de los grandes científicos. El otro día hicimos un programa de la radio, el Día de la Mujer, recuperando, además a mí me gustó mucho el programa porque estaba grabado por nuestras compañeras y tal,
de pequeñas biografías de mujeres que han sido investigadoras en la historia y que han pasado totalmente desapercibidas por situaciones políticas, conductuales y tal. Y esas cosas, por ejemplo, conociendo a Rosalind Franklin, que fue la verdadera que dio la pista a Watson y Crick para la hora con aquella foto correspondiente y tal, eso yo creo que es importante para iniciar a la gente en el mundo de la ciencia. Por ejemplo, la biografía de Pasteur, estamos haciendo guiones de Pasteur, la vida de Pasteur, guiones radiofónicos para la radio de nuestra época, de Guillermo Santiago Casaseca, os acordaréis, bueno, sois más jóvenes que yo. Y entonces eso, despertar vocaciones creando referentes. Hay la misma razón que yo soy hijo de Capitán Trueno, porque yo era el Quijote, o es hijo del Quijote, crear referentes de científicos y de científicas para que ahí se despierten vocaciones. Creo que es importantísimo. Sí, sí, muy importante. Y parece que leer libros, claro. Creo que Adrià tenía la última pregunta porque... Yo quería preguntar, partiendo de la reflexión de que yo no soy un hombre muy de ciencia, soy de puras letras, me cuesta leer sobre ciencia, me cuesta entender sobre ciencia. Claro, este último año, con todo lo de la pandemia, empezamos a recibir información, que si los aerosoles, que si el virus se transmite por aquí, por allá. Era un calvario ver el telediario. Llegaba un momento que tenías que apagar el televisor porque entrabas en cólera. Entonces, la única fuente que yo encontré que digo, vale, lo entiendo, y me centraba un poco la cabeza fue los programas que empezó a hacer Iker Jiménez en YouTube sobre este tema, que es un personaje muy controvertido porque está entre la ciencia, la pseudociencia, pero realmente a mí me ayudó a entenderlo. Entonces, ¿qué creéis? ¿Cuál es la clave del éxito de Iker para que gente como yo, que estábamos tan out del mundo de la ciencia, entendiéramos qué estaba pasando y por qué se estaban dando todos los sucesos que se estaban dando? Pues tú lo has dicho, es que es ciencia y para ciencia, pero respeta la ciencia y cuando lleva invitados, lleva gente cualificada. Es un programa muy controvertido, pero no es lo peor que yo he visto en ese sentido. Pues eso, ciencia y para ciencia. La parte de ciencia, si la entiendes y como no se va a esoterismos, pues se entiende. Me parece una vía aceptable, vamos. Totalmente de acuerdo. Yo es que no lo veo, no puedo hablar. ¿Cuál? ¿Perdona? No, que no lo veo, que no puedo hablar porque no no lo veo. Yo lo veo de pasada, no tengo ni idea. Pues nos hemos quedado sin Pero tiempo. sí me gustaría rápidamente. No, claro, Eso de, yo soy de letras, no. La ciencia forma parte de la cultura. Y tan burro sería yo si dijera, es que Shakespeare, ¿ese quién es? ¿Sabes? Que decir, una raíz cuadrada de 4, yo es que soy de letras. Mira, nosotros, 100% de acuerdo. Aunque yo vengo del ámbito politécnico, nosotros tratamos de formar profesionales como los antiguos del Renacimiento. No puedes decir, yo sé de esto y soy un ignorante del resto, no. Hay que ser culto en el sentido más amplio. Más especializar unas cosas que en otras, pero una persona que se considere culta tiene que tener inquietudes, por supuesto, y un nivel razonable de conocimiento en general. Porque tenga inquietudes, yo me conformo. Yo estoy totalmente de acuerdo con los tres. Creo que es muy importante tener conocimiento de cualquier ámbito, aunque luego te especialices en otro. Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo porque ya son las 1:30, pero de verdad creo que hablo en nombre de todos. Ha sido un placer contar con vosotros, Manuel Seara, periodista, biólogo, director de Ambros de Gigante y Palabra Ingeniero, Alberto Sols, ingeniero de sistemas, director de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea de Madrid, y Enrique Vivas, doctor en Ciencia Biomédica, profesor de la UEM y también director del magnífico programa junto a Anabel Rodríguez, Ciencia y Vida. Y Anabel Rodríguez Learte, que claro. sin ella... Muchísimas gracias un aplauso, a todos. Anabel. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Que desarrollamos y te destrozamos el programa. No, que va.